tardes a todos los presentes, infinitamente agradecidos por estar aquí de parte de la Fundación Florian Pauque. Otra vez tenemos el gusto de tenerlo al doctor Pablo Ríos, que también es miembro de la Fundación, como lo fue su papá. Bueno, para continuar con esta temática de nuestra historia, de nuestro surgimiento como ciudad, se trata de desnaturalizar lo cotidiano de todos los días, lo ya sabido o no conocido y dado por supuesto, poder tener otra mirada. La primera charla nos ilustró sobre el mundo de Pauque, tal vez con una mirada que no habíamos visto nunca, contextualizar a Pauque en el mundo en esa época. Siempre hablamos de Pauque y su actividad en la reducción, pero nunca lo habíamos visto desde la antropología, desde la filosofía, como lo pudimos ver desde la geopolítica también, como lo pudimos ver en la charla anterior. Hoy hará lo propio con el mundo de los mocovíes, el mundo de los pueblos originarios, que poco a poco estamos conociendo. Se trata de poder empezar a pensar en un nosotros que sea cada vez más abarcativo y que no deje a nadie afuera. Bueno, esa es la razón de las charlas. Las charlas van a ser apoyo para un juego que queremos terminar el año conociendo y jugando a través de la búsqueda del tesoro. Invitábamos especialmente a los jóvenes de las escuelas secundarias, pero estamos también abriendo la participación a grupos familiares, a grupos de amigos, a quienes tengan interés en la temática, para participar jugando, conocer y jugar, divertirnos a partir de este nuevo conocimiento, de estas nuevas tomas de conciencia sobre nuestra realidad y nuestra identidad. Más adelante les vamos a hacer conocer las bases. Esta es la segunda de las 3 charlas. La próxima será sobre los mitos y creencias de los mocovíes y cómo se va reconstruyendo esa historia de un pueblo de tradición oral. Así que bueno, para nosotros es un gran gusto y un orgullo tenerlo a Pablo acá. Esperemos que todos disfruten de esta charla como la vez anterior. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Anita. Muchas gracias a la Fundación. Es para mí una gran alegría estar en mi pueblo hablando de este tema que nos gusta tanto. En el primer encuentro hablamos de Pauque y lo contextualizamos. Vimos que Pauque era de alguna manera un hombre de su tiempo, que era el siglo de la Revolución Francesa, la vuelta de la cultura griega, la vuelta a poner el hombre en el centro del universo, y eso es un poco lo que Pauque era cuando viene a vivir a San Javier. A la Paracuaria, como llamaba ellos llamaban la Paracuaria, la región. Y es interesante ahora hablar de los mocovíes. Y yo voy a hablar de mocovíes, de avipones. En realidad habría que hablar de, como ellos decían, de Paracuaria, de chaqueños, porque el universo del Chaco era muy particular. Ustedes imagínense, desde Bolivia, sur de Brasil, hasta casi Buenos Aires era el Chaco, que se caracterizaba por ser la misma vegetación, la misma forma, los ríos. El Chaco era un universo muy, muy particular, que era una especie de paraíso, pero no solamente paraíso vegetal, sino un paraíso de multiculturalidad. Cuando llegaron los primeros europeos a América, encontraron que el Chaco, como un universo, había más de 500 diferentes etnias, idiomas, que convivían, guerreaban, pero tenían religiones similares, tenían forma de ver el mundo muy particular y similar, que lo vamos a ver lo rico y lo complejo que era. La primera pregunta que se me ocurrió plantearle es: ¿de dónde vienen los mocovíes? ¿De dónde vienen los mocovíes? Los mocovíes vienen del mismo lugar que venimos nosotros, que es de África, básicamente. Todos venimos del simio
social que somos, pero lo que a mí siempre me llama la atención es que hace 100.000 años que aparecimos como lo que somos, exactamente igual que ahora, con las mismas características, con el mismo ADN de cada uno de ustedes, aparecimos hace 100.000 años en África. Y nos empezamos a expandir. Fíjense, nos empezamos a expandir de África, pasamos a Europa, de Europa pasamos a China, de China y Rusia, allá arriba, Alaska, en un momento se unieron los continentes y pasamos a América, y bajamos por América hasta Argentina. Pero desde que aparecimos como especie hace 100.000 años hasta que llegamos acá, pasaron casi 90.000 años. El hombre hace relativamente poco tiempo que está acá, hace 11.000 años que estamos acá, en el Cono Sur, en Argentina, en Bolivia, en Perú. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los aborígenes que llegan a Argentina son exactamente iguales, con las mismas características de aquellos cazadores-recolectores que salen de África, con las mismas herramientas, que eran muchísimas. Ustedes imagínense si hoy un hombre moderno tuviera que hacer ese viaje, con toda la tecnología que tenemos sería dificilísimo. Esta gente lo hizo, sobrevivió, se multiplicó. ¿Cuál fue el secreto? Porque cuando el ser humano, el Homo sapiens, que somos nosotros, aparece en el mundo, por evolución, había otros humanos, los Neandertal, los denisovanos, había otros humanos. Los otros humanos no sobrevivieron. Hay varias teorías, lo más probable es que el Homo sapiens lo exterminó. ¿Qué hizo que el Homo sapiens sea tan exitoso? Somos los monos, tal vez, con menos características físicas, tenemos poca fuerza al lado de otros animales. No somos los que tienen la mejor vista, no tenemos el mejor olfato, no corremos más rápido. ¿Qué es lo que tiene el Homo sapiens, lo que somos nosotros, que lo hizo tan exitoso? Una de las hipótesis más importantes es que lo que tenemos es el lenguaje. Lo que nos hizo así de poderoso es el lenguaje, poder hablar. Porque poder hablar nos une con otro humano y nos hace que podamos proponer una empresa a otro humano. Por ejemplo, vamos a cazar un bisonte, vamos a cazar un jaguarete. No hay forma que un solo humano case un animal de esa característica. Nada, ni un caballo. Un humano solo, corriendo un animal, no puede cazar más allá de un cuis, algún pato, algún pájaro. No puede vivir de eso, no puede alimentar a una familia. La única forma de desarrollarse es en grupo. ¿Y qué hace que un grupo sea coherente? El lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque con el lenguaje uno puede hablar de cosas concretas y puede hablar de cosas imaginarias, que es lo que hace que el hombre empiece a imaginarse cosas y empiece a armar empresas en común. Porque ustedes pueden pensar, sin lenguaje no podríamos tener Dios, no podríamos creer en un Dios, no podríamos hablar, no podríamos haber escrito una Biblia donde alguien pueda decir, yo creo en esto, tengo la fe en esto. Entonces, ¿de dónde vienen los mocovíes? De África. Si nosotros pensamos, todas las herramientas que tenían, manejaban el fuego, manejaban la cacería de manera excelente. ¿Qué significa manejar el fuego para el ser humano? Significa que podían prender fuego a 50 hectáreas de campo y con eso cazar o arrinconar a los animales para cazar más fácilmente. Significa que podían pasar por Alaska sin morirse de frío. Significa que podían un montón de cosas. Pauque mismo lo cuenta. La capacidad de los aborígenes para prender fuego bajo la lluvia, lo cuenta en su estadía. Dice, prendían fuego en cualquier lado y de cualquier manera. Creo que hoy nosotros, si no tenemos un fósforo, una nafta y un encendedor, no prendemos fuego en ningún lado. Entonces, esas características, pero básicamente el lenguaje, hace que los mocovíes lleguen acá. Los mocovíes, los guaraníes. Cuando yo hablo de los mocovíes, hablo de todas las tribus originarias de esta zona. Entonces, llegan acá
se sabe que hubo dos oleadas de aborígenes que llegan a esta zona. Unas vienen por la montaña, que es una cultura muy diferente, que son los incas. Todos los humanos que van para el lado de los Andes arman una cultura muy diferente, pues una cultura imperial. Ustedes saben que los incas tenían una cultura imperial, el imperio de los incas. Tenían un dios, que era el dios Sol, un dios muy fuerte, eran muy imperialistas, iban sobre otras tribus y, no sé, ustedes si alguna vez fueron para el lado de Salta, Jujuy, se van a dar cuenta que el camino del Inca llega hasta ahí. Es decir, un imperio. Y luego la migración que se llama amazónica. La migración amazónica es donde vienen los guaraníes, los mocovíes y todas las tribus chaqueñas. ¿Qué característica tenían la migración amazónica? Los humanos que llegaron a través del Amazonas tenían características muy particulares. Por empezar, no hacían imperios. No hacían imperios. Hacían comunidades pequeñas. Hacían comunidades pequeñas que se podían unir, pero en general su vida diaria era en comunidades pequeñas. Los mocovíes también eran comunidades pequeñas, 3 o 4 familias, que luego se unían en un momento del año o se unían para la guerra, pero eran comunidades pequeñas. No buscaban el imperio. Pero tenían una cultura guerrera extrema. Ustedes saben que de alguna manera los aborígenes amazónicos, que ustedes habrán escuchado, los reducidores de cabeza, que algo parece muy lejos, antropófagos, etcétera, etcétera. Los aborígenes del Chaco eran exactamente igual. Eran antropófagos rituales, ya vamos a ver, antropófagos rituales. No comían carne humana para alimentarse. Eran rituales antropófagos, que le cortaban la cabeza al enemigo y se lo llevaban. No lo reducían, pero tenían esa cabeza de los más valientes, de los caciques más valientes que combatían. Tenían esa cabeza, la guardaban. Ya vamos a ver después qué pasaba con esa cabeza. Había una especie de búsqueda de dominio espiritual de esa cabeza porque había una creencia muy fuerte en los espíritus. Entonces, los mocovíes vienen de África y vienen de la migración amazónica. Y también lo que yo tengo que decir, que siempre lo digo, cuando Pauque llega a San Javier, los mocovíes hacían 200 años que conocían a los europeos. Pauque no descubre virgen la tribu mocoví. Los mocovíes habían sido combatidos, asesinados, esclavizados por los europeos hacía casi 200 años. Es decir, tenemos que ver que muchas de las cosas que los mocovíes le decían a Pauque era de un conocimiento ya. Sus abuelos habían combatido contra el español. Entonces, lo que yo estoy diciendo de antropología tiene que ver con buscando los orígenes de los mocovíes sin europeos. ¿Cómo eran los aborígenes chaqueños o los amazónicos sin europeos? Bueno, eran de estas características. Eran grupos pequeños de 3 o 4 familias que se llaman mutas. Técnicamente se llaman mutas. ¿Qué significa una muta? Un grupo de 20 o 30 seres humanos que viven juntos. Hay 3 mutas muy características. Las mutas de caza, es decir, juntarse para cazar, es un número excelente entre 20 y 30 personas. Más de 20, 30 personas es difícil salir a cazar. Más de 20, 30 personas es difícil establecerse si hay poca comida. Más de 20, 30 personas es difícil viajar buscando agua o viajar detrás de los animales de los que me alimento. La muta de caza, la muta de guerra, es decir, agruparme para guerrear contra otras tribus, y la muta de lamentación, es decir, cuando se juntan para lamentar la pérdida o la muerte de alguien. Esas son las 3 agrupaciones más importantes que se caracterizaban también los mocovíes. Si ustedes en ese momento hubieran agarrado una comunidad de mocovíes y lo hubieran llevado a África o a Australia, no le hubiera parecido absolutamente raro para nada un mocoví, porque se iba a encontrar con gente que tenían las mismas costumbres que ellos, eran cazadores-recolectores, se movían permanentemente, creían en cosas que ellos mismos creían, manejaban el fuego, manejaban la forma de matrimonios, hijos, etc. Ahora, si lo llevaban a Europa, en ese momento no iban a entender nada. Directamente no iban a entender nada.
Ustedes imagínense que para la época de Pauque, el mundo entero, casi la mayoría del mundo, era más como los mocovíes que como los europeos. Porque Europa es una pequeña zona de todo lo que es este mundo. Uy, se fue. De todo lo que es este mundo, ¿no? Esto es lo que yo le decía. Un indio americano, un indio colombiano, un aborigen mexicano, etcétera, etcétera, vienen todos del mismo lugar que vienen los mocovíes. Y fueron todos, en su momento, cazadores-recolectores. Y todos tuvieron las mismas herramientas. Y todos se valieron fundamentalmente del lenguaje. ¿Por qué hago tanto hincapié en el lenguaje? El lenguaje mocoví es riquísimo. ¿Qué pasaba con el lenguaje de estas comunidades que no tenían escritura? Cuando hay una comunidad que no tiene escritura, todo, absolutamente todo, tiene que estar en el lenguaje. Yo tengo que poder tener un lenguaje que le pueda enseñar a mi compañero, a mi coetáneo, a la persona que vive conmigo, todo lo que necesita saber. Ustedes imagínense que Pauque se asombra de todo lo que sabían los mocovíes, porque eran zoólogos, sabían todo sobre los animales, eran botánicos, sabían todo sobre las plantas, sabían qué planta era comestible, qué planta era venenosa, de qué planta sirven las raíces, y eso estaba en el lenguaje. En el lenguaje mocoví, tan rico que conoció Pauque, que le costó tanto aprender y nunca lo aprendió del todo, un aborigen no puede decir eso es un árbol. Nosotros decimos eso es un árbol. Un mocoví tenía que decir qué árbol es, si sirve para madera o no, si tiene fruto comestible o no, si es un fruto, si es un árbol que le gusta al carpincho o no le gusta, si el avestruz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para decir árbol podría haber 20 o 30 palabras diferentes. No se podía, él decía, no se podía decir aguja. Había que decir si era una aguja que servía para coser, si era una aguja que servía para penetrar, si era una aguja. Es decir, el lenguaje tenía una variación impresionante, maravillosa, para poder contener al mundo de los mocovíes. Entonces, si más o menos tenemos bien de dónde viene, esto se nota bien cuando la primera vez que llegan europeos a Argentina, ustedes saben que fue Pedro de Mendoza, fue uno de ellos que funda Buenos Aires, pero ustedes saben que la primera fundación de Buenos Aires fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque se murieron de hambre, básicamente se murieron de hambre. Lo primero que hicieron los indios, los aborígenes, los tehuelches y los pampas que vivían en la zona de Buenos Aires, fue llevarle comida a los españoles. Fue llevarle comida. ¿Qué les llevaron? Peces, ñanduces, les llevaron cualquier cantidad y comieron. Pero peces del Río de la Plata, amarillos, moncholos, surubí, como sacamos nosotros. A los 2 meses los españoles estaban muriendo de hambre y quisieron apurar a los indios para que le traigan más comida y los aborígenes los mataron. Le dijeron, no soy tu esclavo, te llevé de regalo, aprendí a pescar. Nunca aprendieron a pescar, nunca aprendieron a cazar, fracasó, desapareció. Luego Juan de Garay viene y hace la segunda fundación de Buenos Aires. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Los europeos no podían prender fuego bajo la lluvia, no podían pescar, no podían cazar con la facilidad que lo hacían los aborígenes chaqueños, bueno, en toda la zona. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas de las cosas que escribió y dibujó Pauque y vamos a tratar de releerlas con algunas herramientas de la antropología, la sociología o el psicoanálisis, como para ir comprendiendo lo que Pauque no comprendió en ese momento. Él lo escribió, lo relató. Y cuando hacía comentarios desde su cultura, desde una cultura patriarcal, si quieren, en una cultura de una religión monoteísta. Entonces, vamos a ver la sociedad, la religión y la cultura rápidamente. Del punto de vista social, lo más importante era la masa. Lo más importante era vivir en comunidad. No existía el concepto de yo individual. No existía el concepto de yo individual. Hay una anécdota que siempre cuento,
que iba Pauque con sus aborígenes a Santa Fe, una de las tantas veces que iba para hacer trámites o para buscar cosas o para traer, y acampan de noche en un monte, camino a Santa Fe, y escuchan un ruido arriba de un árbol. Él no lo escuchó, lo escucharon los mocovíes que iban con él. Entonces un mocoví empieza a mirar para arriba y le dice, bajá o te matamos, bajá o te matamos. Pauque no entendía nada. Había un aborigen que había hecho una cama arriba de los árboles y estaba escondido. Cuando baja, se dan cuenta que era un guaraní de las misiones guaraníticas. Entonces uno de los mocoví le dice a Pauque, ¿lo mato? No, le dice, ¿por qué lo vas a matar? Porque está solo, dice. Este hombre solo no tiene sentido. No, dice, no lo vamos a matar. Y empiezan a hablar con el guaraní, y era un aborigen que se había escapado de un barco donde lo llevaban esclavo y estaba buscando volver a Misiones. Pauque lo lleva a Santa Fe. ¿Qué quiere demostrar con esto? Lo lleva a Santa Fe y ahí lo llevan en un barco para Misiones. Que no comprendían la individualidad. No existía. Nadie podía vivir solo. No había forma que alguien pueda vivir solo, ni siquiera en el contexto intelectual, digamos, de pensar, a ver, peor que la muerte era el destierro, para ellos también, peor que la muerte era el destierro. Preferían morir a que ser desterrados, porque ser desterrado era directamente dejar de ser humano, dejar de compartir la comunidad con el resto. Este concepto no cuesta mucho entenderlo, porque nosotros nunca hemos tal vez vivido fusionados de tal manera en una familia, en una masa, que la individualidad pierda sentido. ¿Qué más pasaba? Voy a ir rápido porque si no quiero cansarlos. ¿Qué más pasaba? Desde el punto de vista social, familiar, eran matriarcales, patrilocales. ¿Qué significa? Que básicamente lo más importante era la familia materna. Y el hombre más importante, que después se vio en todas las culturas cazador-recolectoras, es el tío materno. La figura paterna más importante era el hermano de la madre. El padre tenía un rol muy importante también. Pero fíjense lo siguiente. Cuando una aborigen moría por cualquier razón, una mujer, la madre de familia, moría, el indio agarraba el caballo y se iba al monte. Inmediatamente se iba al monte. Y venía la familia de la madre y se llevaba todo. Se llevaba a los chicos, se llevaba los caballos, se llevaban seres. Y prendían fuego al rancho, prendían fuego a la choza, porque ellos decían, la muerte ya conoce el camino. Si no prendemos fuego, la muerte va a volver porque ya conoce el camino. Siempre pasaba eso, era un ritual de la muerte. Luego el hombre volvía, tal vez a los 15 días, y parecía que nada había pasado. Él hacía duelos larguísimos, de más de un año, y luego podía rehacer su vida. Un duelo donde no podían reírse, era severísimo el duelo que seguían. Pauque se queda asombrado del duelo, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? De la pasión con la que vivían el duelo, la pérdida. Sin embargo, no entendía esto. Parecía que el hombre se había desentendido. Se murió la mujer y se fue, dejó los hijos, dejó todo. No, venía la familia materna. Esa es una figura matriarcal, fuertemente matriarcal. ¿Qué quiere decir? Que siempre la referencia más importante es la familia de la madre. La familia del padre es importante, pero sobre todo el padre es importante. Un paréntesis. La vida de los mocovíes era en general muy buena, de mucha calidad. De lo que hoy llamaríamos calidad de vida. ¿Saben cuánto tiempo le llevaba a un cazador-recolector y a los mocovíes también conseguir la comida? ¿Cuántas horas por día le llevaba invertir energía para conseguir la comida? 3 horas. En promedio 3 horas. En 3 horas resolvían la alimentación. Ustedes saben que no eran desnutridos, no pasaban hambre. Todo el mundo lo describe como altos, lindos, fuertes, las mujeres también, valientes ni hablar. 3 horas. ¿Saben qué hacían el resto del día? Nada, disfrutaban. Estaban con sus hijos, estaban con sus caballos, estaban con sus perros.
con sus amigos, se reían, salían a cazar, salían a pescar. ¿No es el mundo soñado? 3 horas por día. ¿Ustedes cuánto trabajan por día? No me digan. Ni me digan. Eso es lo que llevaba resolver el tema de la comida. A comida, abrigo, o sea, buscar leña, cazar algo, o tenían gallinas, avestruces, ñanduces, podían cazar, podían pescar, sabían nadar, sabían prender fuego, o sea, tenían resuelto absolutamente. ¿Pasaban hambre? Sí, cuando venía sequía pasaban hambre, cuando venían inundaciones la pasaban mal, medio como muchos de nosotros, con mucha gente que la pasa mal. En invierno sobre todo sí, los mocovíes se separaban y volvía la muta esta de 20 personas que se iban al monte, porque es mucho más fácil cazar y alimentar a 20 personas que a 300 o 500 que eran cuando se juntaban en verano. Esto hacían permanentemente, se juntaban en verano, se separaban en invierno. En verano había mucha comida, en invierno no, entonces se separaban. ¿Qué más tenía esta característica de la sociedad? Eran fundamentalmente las migraciones que ocurrían dentro del gran universo chaqueño. Los mocovíes, por ejemplo, Pau, conocían los Andes, iban hasta los Andes a buscar sal, por ejemplo. No era que no conocían algo fuera del Chaco. Viajaban miles de kilómetros a lo mejor a guerrear o a buscar. En esta zona no hay sal, por ejemplo. La sal hay que ir a buscarla cerca de los Andes. Iban a buscar sal a esos lugares. O piedras. En esta zona no hay piedras. No hay piedras como para construir un hacha o una punta de flecha. Entonces, conocían el mundo que los rodeaba. Uno de las ramas de donde provienen los mocovíes, una gran tribu era los tupí guaraní. Los tupí guaraní vienen del sur de Brasil, parte son los guaraníes, luego parte son los mocovíes, pero los tupí guaraníes terminan llamándose chiriguanos cuando se van cerca de los Andes y combaten al imperio inca. Mucho tiempo combaten al imperio inca y los incas nunca lo pueden reducir, nunca les pueden ganar a los chiriguanos la guerra. Quiero decir, la cultura guerrera que tenían. Y las familias se preparaban para eso. Entonces, la sociedad básicamente la masa y la familia, fuertemente. La religión. Los mocovíes eran animistas. ¿Qué significa ser animistas? No es que yo creo que todo tiene un alma. Básicamente, sí, creo que todo tiene un alma. Pero ser animista es convivir con espíritus. Convivir con espíritus. Ellos creían que había seres vivos y seres no vivos permanentemente interactuando con ellos. Estos seres no vivos o espíritus o entidades convivían con ellos como una sociedad. Es decir, sus muertos convivían con ellos. Ellos, cuando hablaban de una laguna, por ejemplo, ellos decían que había un espíritu en esa laguna, o un monte, decían que había un espíritu que manejaba ese monte, que era el dueño de los animales, que era el dueño de los árboles, que era el dueño de las plantas. Tenía un nombre ese espíritu, esa entidad tiene un nombre. Si ellos iban al monte a cazar o a buscar leña, ellos decían que esa entidad, mi abuelo decían, lo llamaban como mi abuelo. Fíjese qué interesante, porque ustedes saben que la relación con los abuelos es distinta que la relación con los padres. No es lo mismo la relación que uno tiene con los abuelos que tiene con los padres. El abuelo uno le tiene un poco más de respeto, del abuelo uno, o de la abuela uno siempre espera cierta magnanimidad, cierta flexibilidad para muchas cosas. Ellos llamaban el abuelo al espíritu de cada lugar. Y decían, en ese monte, por ejemplo, hay un espíritu que es muy generoso, porque siempre hay caza, siempre hay buena leña. O podía ser que en ese otro monte hubiera un espíritu muy poco generoso, que sea muy poco dador de bienes. Y siempre había una explicación, En ese monte el abuelo no me da la casa porque yo hice algo mal. A lo mejor maté una carpincha que estaba preñada y eso era sagrado, no se podía hacer. O a lo mejor no seguía alguna de las reglas, tenían muchas reglas.
eran religiosos a más no poder, no religiosos como nosotros tal vez, pero creían en los espíritus mucho más que nosotros. Por eso Pauque se asombra cuando ellos adhieren a la religión católica con la pasión que lo hacían con la misma pasión que creían en sus almas, en sus espíritus. Convivían con seres no humanos todo el tiempo. Ustedes todavía saben la historia del Pombero, la historia de los duendes, la historia de la Llorona. Bueno, esos son como resabios de vivir en un mundo lleno de esos duendes, lleno de esos espíritus, buenos y malos. Buenos y malos. Alguien venía y decía que había sido capturado por una entidad y se transformaba en otra cosa y nadie no le creía, todo el mundo le creía. Eso pasaba absolutamente. ¿Qué significa con el animismo? ¿Qué es lo que pasa? En el animismo tiene mucha fortaleza el chamán, la bruja, el brujo, la persona que maneja el animismo. Pauque los combatía mucho, pero no los entendía. Es decir, cuando había les pongo un ejemplo, cuando había una mujer embarazada que se complicaba el parto, venía el chamán, venía la bruja o el chamán y tenía que ayudar en el parto. ¿Cómo ayudaba en el parto? Empezaba a desplegar una serie de duendes de arcilla y de madera tallada, que era la guerra que estaba ocurriendo dentro del útero de la madre que no permitía salir el niño. Lo que el chamán o la bruja hacía era armar esa guerra fuera de lo que estaba pasando adentro, para que el niño pueda salir. El niño a lo mejor venía de nalgas o estaba transverso, no sé. Pero lo que él hacía era recrear todas las almas y los espíritus para que se acuerde la naturaleza cómo hay que hacer nacer los hijos. Un poco es eso, todos los rituales tienen que ver con eso, que recuerde la naturaleza o ayudar a los espíritus benignos a que permitan nacer el niño. Si ese niño moría o la madre moría, la explicación era que la guerra se había perdido, la guerra de espíritus se había perdido. ¿Contra quién se había perdido? Siempre contra otro chamán o siempre contra otra bruja. No creían en absoluto en la muerte natural, no existe la muerte natural, nadie se moría naturalmente. Así venga alguien, venía a caballo, se cayó el caballo y se rompió el cuello y se murió, nunca había sido muerte natural, siempre había sido otro chamán o otra bruja que lo había matado a distancia. ¿Qué hacían? Iban a sus chamanes y le decían, ¿quién lo mató? Lo mató el chamán de los avipones que vive en el monte, no sé cuánto. Y ahí salían a matarlo al chamán de los avipones, ¿no? Los avipones pasaba lo mismo. Venían, mataban a su chamán y le preguntaban, ¿quién lo mató? Lo mató. Nunca era una lanza, nunca era una flecha. Siempre era magia, ¿se entiende? Siempre era magia. Pero magia bien entendida. No era magia, la mentira del mago que me engaña. No, era magia verdadera. Era creer que la magia me puede matar o me puede enfermar. La enfermedad también era magia. La enfermedad era una entidad que me trastorna de tal manera que yo no puedo hacer las cosas que podía hacer. Entonces venía la bruja, venía el chamán y aplicaba magia. Pauque se enojaba porque lo que hacían las brujas o los chamanes eran soplar y chupar. Hacían humo y soplaban y chupaban. Si le decía que le dolía la panza, soplaba, chupaba la zona y en un momento hacía un tajito, sacaban sangre. En un momento el chamán o el brujo sacaba de su boca o de entre sus manos un hueso de pollo, de venado, lo que sea, y le mostraba, esto es lo que te saqué del cuerpo, esto es lo que te estaba enfermando. Pauque se enojaba porque se daba cuenta que era un engaño. Los aborígenes también se daban cuenta que era un engaño, porque todo, un mocoví que podía ver un pájaro a 200 metros y poner una flecha a un tigre a la carrera, como poner una flecha a un tigre a la carrera, ¿cómo nos va a dar cuenta que el chamán saca el hueso de su boca? Lo sabían,
Lo que pasa es que no estaba engañando, estaba mostrándole a la naturaleza del cuerpo del enfermo cómo deshacerse del cuerpo extraño que quién le había originado. Otro chamán le había puesto esa enfermedad, con lo cual este chamán, esta bruja, tenía que sacarlo. Entonces, fuertemente mágico, todo absolutamente mágico. Se transformaban. Ustedes, a ver, ustedes que ven ahí, eso no es un rostro humano, eso es un rostro transformado, eso es un rostro modificado fuertemente. Lo que ellos muestran ahí es el espíritu, no muestran su verdadero rostro, no les interesa. Cada una de esas líneas tiene un sentido, tiene un mensaje. Pauque calculaba que él había sacado la cuenta, 1.500 o 2.000 pinchazos para terminar este trabajo, que no es el tatuaje que nos hacemos ahora. Son escarificaciones, es decir, son lesiones más profundas en la piel y luego se cubrían con cenizas o con tintura. Cada uno de estas cosas, fíjense las orejas, fíjense las líneas en el pecho, en el cuello, tiene una lectura. Quien veía eso, leía de quién era hijo, a qué tribu pertenecía, cuántas batallas había ganado, todo dice ahí. No tenemos la piedra Rosetta ahora para descifrarlo. Como no pudimos descifrar los jeroglíficos egipcios hasta que apareció la piedra Rosetta, donde había del griego al egipcio, ahí lo pudimos descifrar. Perdimos la posibilidad de preguntarle a esta gente qué significa cada uno de los tatuajes, pero significaba algo, sabemos que significaba algo. ¿Qué significa sacarse los pelos hasta la mitad de la cabeza? Eran los frentones, significaba algo. No era para que el pelo no le tape los ojos. Significaba algo muy importante, porque otros aborígenes no se pelaban hasta la mitad del cráneo como hacían los mocovíes. Algo sin duda. Esto, para llegar a esto, empezaban a los 12 años, a los 10 años. No se llega a esto en una sesión de tatuaje como es hoy. Se empezaba muy joven. Muy joven empezaban Pauque decía torturar, claramente no era torturar, la imagen humana. Esto no es una imagen humana, porque no les interesaba dar una imagen humana. Ellos querían señalar que creían que había entidades vivas y no vivas habitando en ellos, que ellos podían convivir con entidades espirituales permanentemente. Esto no es una imagen de un ser humano, es una entidad espiritual. En relación con esto, la primera vez que Pauque se encuentra con los mocovíes se encuentra en Santa Fe, en el Colegio Inmaculada. Van a buscarlo, unos 12 indios van a buscarlo a Pauque. Y se meten en el colegio y se empiezan a reír y él les muestra los instrumentos musicales, les toca el violín, la flauta y se ríen y agarran los instrumentos y juegan. Hasta que en un momento Pauque hace algo que ya lo sabía porque está descrito 200 años antes, saca un espejo y le da un espejo. El primero que ve el espejo se desmaya y grita, es mi espíritu, no quiero ver el espejo. Porque lo que él ve es esto, es su espíritu. Y Pauque le dice, no, es un espejo, él no quiere ver más el espejo. Él cree que el alma había quedado en el espejo, entonces lo da vuelta, busca su alma. Bueno, y los otros, Pauque se ríe y los otros se ríen. Los otros no entendían mucho, pero se ríen. Y este aborigen, que Pauque le dice, sos un mono, y le queda el mono, después le ponen el mono, en el mocoví. El mono no era ningún boludo. Dice, este cura, o algo así, es un demonio y es un gran chamán.
es un demonio y es un gran chamán. Gran parte de que Pauque sea tan aceptado tiene que ver con que lo consideraban un chamán, con que lo consideraban con poder espiritual de hacer el bien y de hacer el mal. Las entidades espirituales de los mocovíes hacían el bien y hacían el mal. Y ellos podían pedirle o asociarse para, por ejemplo, por supuesto, ganar una guerra, porque estaba en juego su vida o la permanencia de su tribu. Entonces, fundamentalmente eran animistas, fundamentalmente creían en espíritus, pero realmente no como hoy, que nos reímos o pensamos que eso es chabacanería o es un ignorante el que cree eso, sino sinceramente creían que ellos convivían permanentemente con sus muertos, permanentemente con espíritus del árbol, del agua, de los peces. Había un espíritu dueño de los peces que si quería le daba peces, si no, no le daba peces. Si ellos pensaban que estaban pasando hambre porque no había peces, tenían que hacer rituales que tengan que ver con recuperar el cariño del abuelo, ese abuelo que habitaba en la laguna o habitaba en el monte. La medicina era magia, la medicina era a través de la magia. Estos no son rostros que sean en relación a lo humano. Estos son rostros que tienen que ver con plumas, tatuajes. Y ahí aparece la tercera característica. Acuérdense, la familia, la magia y el valor. El valor como un espíritu guerrero, pero no guerrero agresivo. ¿Qué quiero decir? No eran agresivos. Pauque lo dice todo el tiempo. No hablaban fuerte, nunca estaban de mal humor, se peleaban todo el tiempo, a lo mejor con otras facciones de otro grupo mocoví o de los avipones. Fíjense que Pauque cuenta como al pasar que en un momento que la reducción tenía muchísimos habitantes y no tenían suficiente ganado, estaban pasando hambre, le manda a pedir al gobernador y el gobernador le dice que no tenía, entonces le manda a pedir algunos animales a las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas en Misiones, San Ignacio, toda zona, habían empezado 100 años antes que la de San Javier y eran muy fuertes. Ellos producían animales, producían yerba mate, eran la verdad muy, muy importantes. Y le mandan creo que 500 animales, no sé. Traen los animales, los mocovíes la van a buscar y cuando llegan le manda un mensaje a los guaraníes que si podían a cambio devolver los niños cautivos que tenían los mocovíes. Y eran 72 niños, ese es el número que da Pauque. Los mocovíes tenían 72 niños cautivos de los guaraníes. ¿Por qué? Porque habían guerreado. Cuando guerreaban entre sí, tobas, guaraníes, avipones, mocovíes, mataban a los adultos y se traían los niños, los caballos. Los niños, ¿por qué? Porque el valor más importante del núcleo humano era aumentar su cantidad de gente. Era aumentar, yo soy más poderoso si tengo más gente, si no me debilito. Y los mocovíes le devuelven los niños, le devuelven los 70 y pico de niños guaraníes cautivos. Eso pasa 2 o 3 veces también. También hay otras situaciones donde también cuando guerrean, Pauque dice, se trajeron tantos niños, ¿no? Cautivos, que los criaban como hijos, absolutamente, no eran esclavos, los criaban como hijos propios de cada familia. No los cambiaban, no era para canjearlos, era para aumentar su poder como masa, como grupo. Tener la cara así tatuada significa que se han bancado un dolor impresionante desde los 12 años hasta ahora. Eso está diciendo que esa persona, esa mujer o ese hombre
se banca cualquier cosa. Que si es al plano del valor, se banca cualquier cosa. Y esa es la tercera característica de donde podemos leer a los mocovíes, el valor. Eran criados para la guerra, fundamentalmente eran criados para la guerra. No lo tomen a mal, era su cultura. Si ellos no aprendían a defenderse, desaparecían. Desaparecían. Ustedes saben que desde que Juan de Garay funda Santa Fe hasta que Pauque llega a San Javier, que pasan más de 100 años, desaparecieron varias tribus. Desaparecieron, casi no había chanaes, los mocoretaes ya no había, o sea, desaparecían. ¿Por qué? Por guerras internas. Porque las guerras podían ser tan violentas que podían exterminar a zonas de humanos para poder avanzar o para no morir ellos. Entonces, eran una cultura desarrollada para la guerra. ¿Qué significa? Una mujer, las mujeres y los varones no se casaban jóvenes, no se casaban a los 15 años, y lo explica Pauque. Porque hasta los 18 o 20 años una mujer no estaba preparada, ni un hombre tampoco. ¿Preparada para qué? Para ser valiente. Tenían que demostrar, en parte con esto, que eran valientes, que eran sanos, que se bancaban estas torturas. Algunos tenían escarificados el cuerpo. Escarificado significa que agarro un pedazo de piel, lo saco y la piel que me crece ahí es de menos calidad, es como una escama. Ustedes se quemaron alguna vez, cuando se queman, la piel que les sale, vieron que es de mala calidad, es una piel como que no brilla, una piel opaca. Bueno, ellos se escarificaban como escamas, las piernas y el pecho, siempre demostrando valor. Hay una anécdota muy interesante que Pauque le dice a... Pauque lo quería hacer trabajar todo el tiempo. Y había uno que no iba a trabajar, que estaba en su choza. Y Pauque va y le dice, usted es un vago, usted es un haragán. Y el tipo se levanta, era grandote, lo encara a Pauque, no para pegarle, y agarra una espina de raya y se perfora los labios, y se perfora la piel de los labios y empieza a sangrar copiosamente. Y le dice, yo no soy haragán, yo soy valiente. Yo no soy haragán, yo soy valiente. Pauque no entiende, se va, piensa que está loco. Él lo que le estaba diciendo era, yo sostengo la creencia más importante de mi pueblo, que es ser valiente. Porque al momento de la guerra, que es el único momento importante, porque si no vamos a desaparecer, yo no voy a tener miedo de ir al frente, con mis espíritus, con mis... Fíjense que cuando Pauque dibuja la guerra, bueno, acá, así se vestían para la guerra. El hombre pájaro es una de las deidades más importantes. Acá en el museo está un hermoso hombre pájaro, y Pauque también dibuja un hermoso hombre pájaro. Y en la guerra que dibuja Pauque, hay dos cosas que estoy seguro que no participó. En las guerras verdaderas entre ellos y en los rituales que él llama borracheras, que son rituales de otro tipo, ya vamos a ver. Creo que nunca participó. Y si participó, no lo podía escribir, porque no podía volver a Europa diciendo que había participado de orgías rituales o de situaciones donde había una forma sexual de relacionarse que él no podía contar. Y más que los jesuitas habían sido expulsados, estaban presos, y una de las cosas que habían sido acusados la principal cuestión que había sido acusado para ser echados era que ellos estaban armando un ejército de aborígenes para derrocar al rey o para quedarse con las tierras del rey en esta zona. Entre paréntesis, Pauque al final de su libro dice, estaba tan cansado de esto, que Pauque dice, si nosotros hubiéramos querido hacer eso, lo hubiéramos hecho.
porque teníamos entre las misiones guaraníticas, entre las más de 30 misiones del Chaco, misiones guaraníticas de San Javier, de Avipones, etcétera, más de 5.000 guerreros a caballo, dice Pauque. Santa Fe en ese momento tenía como mucho 300 soldados. O sea, ¿cuánto hubiera durado Santa Fe? ¿Cuánto hubiera durado Buenos Aires si Pauque y los jesuitas deciden atacar con 5.000 guerreros a caballo esas ciudades? No lo quisieron hacer, nunca lo quisieron hacer. El rey en realidad los expulsa para quedarse con todos sus bienes, pero bueno, eso es otra cosa. Pero quiero decir, él de tan cansado de explicar dice, nosotros no lo hicimos, nunca quisimos hacerlo, y si lo hubiéramos querido hacerlo íbamos a hacer bien, porque nos sobraba recursos para eso. Lo que les quiero decir es, esto eran seres transformados, eran guerreros pájaros, con pico de pájaros, con plumas. El pájaro es como el animal, lo dice Levi-Strauss esto, es como el animal más parecido a la estructura social humana. Porque el pájaro tiene pareja, tiene huevos, pone el nido. Vieron que el nido también, la metáfora se hace con la familia, el nido, volvió el nido vacío. Y el pájaro, los mocovíes lo sabían, es un animal terriblemente valiente. No sé si ustedes se dieron cuenta que el pájaro es un animal terriblemente valiente. Primero es rápido, no es fácil de agarrar, no es fácil de cazar. Pero ustedes, no sé si vieron alguna vez un pajarito chiquito siguiendo un carancho, picoteándolo. O sea, los pájaros no tienen miedo. Los pájaros se viven volando, pero básicamente los pájaros viven en bandada, como los loros. Ellos tenían como tótem al loro, el loro vive en bandada, come en bandada, como hacían ellos. Ellos vivían en bandada, atacaban en bandada, cazaban en bandada. Tenían mucha relación con los pájaros, porque tiene que ver con lo espiritual también. Lo más parecido a un espíritu es un pájaro. Los primeros cazadores recolectores en la cueva de Lescaut en Francia dibujaban pájaros, dibujaban bisontes, y cuando uno moría por el bisonte dibujaban un pájaro arriba, es el espíritu. Entonces el hombre pájaro era terrible guerrero, pero lo que ellos pensaban era que en ese momento quien estaba guerreando era una entidad, no era un ser humano, era una entidad que había sido transformada por sus chamanes en hombre pájaro, en un hombre leopardo, en la velocidad de un avestruz, la fuerza de un chancho del monte, etc. Es decir, permanentemente en transformación. ¿En qué se nota esto? Que se podían cambiar los nombres. Si un mocoví tenía un nombre famoso, podía venir otro y comprárselo y decirle, te compro el nombre, te doy 2 caballos, te doy 3 cueros y te compro el nombre. Bueno, eso es creer que yo puedo ser otra entidad distinta a la que soy. Chitalín, uno de los caciques más importantes de Pauque, 5 nombres tuvo antes de llegar a Chitalín. Y porque Pauque le dijo, basta de cambiarte el nombre, ya te bautizo con este nombre, no te cambié más el nombre. Pero tuvo 5 nombres antes de llegar. ¿Por qué? Porque iba a cambiar. Usted imagínense que le cambian el nombre. No solamente que le cambian el nombre, que se lo dan el nombre de otro. Es decir, ahora, este sos vos. Con sus características, con su fuerza, con su valor. Este sos vos ahora. Eso tiene que ver con la transformación espiritual permanente. Me transformo una enfermedad porque un chamán me la mandó. Me transformo la muerte porque un chamán me la mandó. Uno de los... Acá está el hombre pájaro. Uno de los cuadros que hace Pauque que tiene que ver con la muerte, con qué hacía con los muertos, que se los quiero mostrar.
Esa es una batalla. Pauque dibuja una batalla. Yo creo que se la contaron, siempre le contaron cómo eran las batallas. La batalla más importante que tuvieron, estando él en la reducción, él no fue, que fue contra los que le perforan a Pauque la mano de un flechazo. Después de una guerra muy grande, básicamente contra avipones. Y ahí Pauque ve por primera vez que uno Aletín, uno de sus caciques más querido y más pacífico, vuelve con dos cabezas de sus enemigos. No dice nada, pero lo ve por primera vez, se lo habían contado. Y ahí también le cuentan que habían comido carne humana. También le cuentan que después de la batalla, parte de la carne de los más valerosos la habían comido, ahí en el campo de batalla. No hace muchos comentarios, pero lo relata muy bien. Inclusive da los nombres de los caciques muertos que trajeron la cabeza. Lo que ocurría, esto no lo dice Pauque, pero lo sabemos de muchos otros estudios antropológicos, ¿qué pasaba con esa cabeza? Esa cabeza había que dominarla, había que hacerle perder el poder para que no me pueda hacer daño, para que el muerto no me pueda hacer daño. ¿Cómo se hacía? Bueno, primero se ponía a secar la cabeza, después se le hacía muchos rituales, el chamán le hacía muchos rituales. ¿Qué se buscaba? Que el impulso de ese guerrero pase a mí. Que la fuerza, la valentía que tenía ese guerrero pase a mí. Pero primero tengo que dominarla, porque si no ese guerrero muerto, que no había muerto, convivía conmigo, me podía hacer daño, ¿no? Entonces era todo un ritual para que yo pueda dominar la potencia espiritual de esa cabeza negativa y la pueda transformar a mi ejército de espíritus. Por eso hoy cuando viene Game of Thrones con los dragones, no era nada al lado de lo que hacían los mocobíes. Game of Thrones no es nada al lado de lo que creían y vivían permanentemente los mocobíes. Esto es una guerra. Ahí está el hombre pájaro. El hombre pájaro combatiendo era una entidad. No se podía combatir con plumas en la cabeza y picos. Era poco, te iban a matar rápidamente. Eso lo que hay ahí es el relato de la guerra. Lo que había acá también, que Pauque no dibuja, permanentemente era chamanas, brujas en la guerra, haciendo fuerza espiritual para ganar la guerra. Esto que ven acá, como relata la muerte, eso que ven acá es un chamán perforando la garganta de un muerto. Esto sí lo explica Pauque, lo que le decían los chamanes. El muerto había sido muerto por una magia de un chamán externo. Entonces, cuando el chamán propio le perfora la garganta con una flecha, busca que esa flecha llegue al matador, que llegue mágicamente y mate a quien había matado. Es decir, esta flecha busca que se transforme en el otro mundo que convivía permanentemente, no era un mundo distinto. Esta flecha va a ir a matar al que con un ensalmo, con algo mágico, con una pócima, te mató a distancia. Entonces, eso es la flecha en la garganta del muerto. Y el fuego alrededor, para que no pueda ser capturado por otro espíritu, prendían fuego alrededor, la flecha en la garganta. Todos rituales que tienen que ver con entidades y que pueda uno a distancia mágicamente vengarse. Bueno, yo voy a ir terminando. Quiero mostrar por último uno de los cuadros más bellos. Todos son hermosos, pero esto es el 3 de diciembre, la fiesta del pueblo. Pauque instaura la fiesta del pueblo, era una gran fiesta. Hacían simulacros de guerra, hacían competencias de carrera a caballo, hacían competencias de lanzar la masa, todas destrezas maravillosas. Pero una de las más importantes que pinta él es cuando viene el gobernador a la fiesta. Pauque tenía un concepto político también. Él sabía que tenía que jugar políticamente para que le dejen vivir la reducción, para que le den algo. Solamente les cuento esto, mientras, creo que lo conté la vez anterior,
Santa Fe era puerto preciso. ¿Qué significa puerto preciso? Que había dos grandes puertos, Asunción y Buenos Aires. Todo lo que venía del Alto Perú, oro, plata, tenía que ser abastecido de acá con mulas, cuero, yerba mate, etcétera, etcétera. Pauque lo que hace es pone al servicio de esas carretas custodia. Los mocovíes eran excelentes guerreros y Pauque le dice, vos sos un excelente guerrero, tenés que trabajar de eso. Entonces custodia las carretas del Alto Perú y que venían de Paraguay y le pagaban. Por supuesto, le pagaban con ganado, con ropa, con telas, hasta un barco, le dan un momento una historia bellísima, le dan un barco, él viene en barco a vela. Bueno, en la época que San Javier era una potencia regional, al puerto de Santa Fe entraban 600 carretas por año. 600 carretas por año a Santa Fe. Imagínense lo que era Santa Fe. Había explotado porque había que haber talleres para carreta, hoteles para los marineros, hoteles para la gente de los carretas, cueros, bueyes, mulas. Era una ciudad floreciente y riquísima. ¿Por qué? Porque Pauque y todo su grupo habían terminado con los ataques de los aborígenes a las carretas. Cuando expulsan a los jesuitas, 3 años después, Santa Fe deja de ser puerto preciso. ¿Puerto preciso qué significaba? Que tenía que obligatoriamente entrar al puerto de Santa Fe. Todos los barcos que iban de Buenos Aires a Asunción tenían que entrar obligatoriamente al puerto de Santa Fe, pagar impuestos y quedarse en el puerto de Santa Fe antes de seguir. Que esto producía mucha queja de parte de los paraguayos, porque decían, bueno, no era Paraguay todavía, pero decían, tengo que pagar impuestos. No, era puerto preciso. Si te agarraban sin entrar a Santa Fe, te cobraban multa o te metían preso, no sé. Bueno, 3 años después que echan a los jesuitas, que se desbandan todos los aborígenes al monte de vuelta, empieza la guerra con los avipones y vuelven a hacer ataques a las carretas, entraban a Santa Fe 30. De 600 a 30 por año. Y Santa Fe desapareció como puerto preciso. Fue de los momentos más críticos de Santa Fe, ¿no? Porque no podía ya llevar ninguna carreta. O sea, imagínense políticamente. Y Pauque lo sabía. Entonces yo iba a esto. Como Pauque sabía que lo que habían hecho ellos había hecho tan rico a mucha gente. Porque también muchos ganaderos empiezan a venir, empiezan a tener más terreno, empiezan a tener vacas. Ganaderos, por supuesto, españoles o criollos, no había ningún ganadero aborigen. Empiezan a hacerse cada vez más ricos, porque antes no tenían tierra, ellos no podían salir de Santa Fe porque estaba rodeado de aborígenes que los atacaban. Imagínense, solamente 150 kilómetros de hermosas llanuras para criar vacas. A esta fiesta viene el gobernador. Y Pauque le hace una broma. Lo va a buscar al gobernador, porque era peligroso venir, había todavía aborígenes salvajes que lo podían atacar, Echagüe y Andía. Y él ya había arreglado con sus indios que llegando a San Javier le iban a hacer una broma. ¿Cuál era la broma? Venía la comitiva del gobernador y de repente del monte le salen como 500 indios a toda velocidad a caballo gritando, con esas plumas en la cara, gritando a todo volumen, con los caballos a toda velocidad. El gobernador lo dijo acá, chao, fuimos, este es el final. Y a 5 metros de llegar, todos hacen la parada india. La parada india es algo que es dificilísimo hacer, solamente dominando el caballo como si fuera un brazo se puede hacer. Es sentar el caballo agarrándolo de las orejas. Se viene a toda velocidad, se agarra el caballo de las orejas y se lo sienta. Eso yo solamente lo vi hacer hace bastantes años en la exposición rural de Buenos Aires, no sé si alguien lo vio, que había gente que hacía eso. Pero bueno, y ahí se empieza Pauque a reír, estaba pálido el gobernador, pálido todos los soldados, y todos los indios se empiezan a reír por la broma. Pero era una broma que tenía un doble sentido, diciendo, mirá, si vos nos ayudás, esto puede seguir existiendo, si no, no. Lo último que le quiero mostrar en este dibujo, del 3 de diciembre, que Pauque está mostrando su ejército y los mocovíes también están mostrando el de ellos.
Fíjense, si no fíjense después en su casa, hay otro. Son brujas, chamanes, con maracas. Las maracas eran sagradas. Pauque le muestra su fuerza terrenal y los mocovíes le están mostrando su fuerza espiritual. Todas las chamanas y chamanes gritando y agitando maracas. Es decir, la guerra se ganaba con esta fuerza, no con caballos y lanzas. Se ganaba fundamentalmente con esto, porque quien ganaba una guerra había tenido mejores brujos, no había otra. Quien ganaba una guerra tenía mejores brujos. Quien tenía más muertos era porque tenía peores brujos. O sea, fíjense, Pauque no lo dice a esto, pero lo dibuja. Dice, dibuja esto y dibuja las brujas y chamanes gritando y haciendo rituales con las maracas. ¿Por qué lo pone? Primero porque tiene que haber estado, y segundo porque tiene que haber sido muy importante su presencia ahí, al lado de toda esta especie de circo que hacen con la fuerza de los mocovíes, los caballos, la vestimenta y las armas, ¿no? Hay otro que también se ve, hay otro que es como un dron de arriba donde se ve mucho mejor esto. Bueno, ya casi fue una hora, yo dejaría acá, me parece que no los quiero aburrir. Si hay dudas, preguntas, comentarios, no soy un especialista, no voy a responder lo que no sé. Me gustaría si podemos dialogar. Bueno, no sé si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, les agradecemos profundamente la presencia y una vez más a Pablo, que tan amenamente nos ha instruido hoy sobre este mundo que empezamos a conocer de a poquito. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Los esperamos para la tercera y última charla y para el juego de fin de año en la búsqueda del tesoro. Ojalá se puedan armar lindos equipos entre amigos, familias, alumnos de las escuelas también. Así que bueno, muchísimas gracias a las instituciones escolares que asistieron y gracias a todo el público en general. Gracias, Pablo.